Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles otro devocional que espero sea de su agrado, que sea un alimento para su espíritu y los llene de fuerza hoy en esta mañana. El devocional tiene como título Pelea la buena batalla, así que acompáñanos hasta el final. No te desconectes porque sabemos que esta palabra traerá fuerza y alimento a tu corazón. Y quiero que todos estén allí acompañándome si pueden con la Biblia, la palabra de Dios. Antes de entrar ya en el tema, quiero que usted vaya buscando allí lo que dice, o la carta más bien de Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 11 al 14. Esta carta la escribe el apóstol Pablo y se la envía a Timoteo, que era uno de sus discípulos, y dice lo siguiente, dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor y la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y esto se lo decía a Timoteo, Pablo se lo decía a Timoteo porque tenía muy claro que era un joven que estaba atravesando luchas. Por eso le decía: huye de estas maldades, y por el contrario, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Y si le dice que tiene que vivir una vida sujeta a Dios, era porque dentro de su contexto social, ya sean amigos, vecinos, familiares, encontraba o veía personas que quizás no estaban viviendo una vida que estuviera obedeciendo o fundamentada en los preceptos de la palabra de Dios. Y si usted quiere vencer la lucha o la dificultad que usted está teniendo en este día, quiero que primero que cualquier otra cosa, usted tenga en cuenta que para poder vencer o salir en victoria de esta lucha que usted está atravesando, lo primero que tiene que tener en cuenta es entender que la lucha no es fácil. Y por esa razón, Pablo le decía que tenía que pelear. Y cuando hablamos de una lucha, claramente estamos describiendo un conflicto. Estamos hablando de que va a haber oposición, de que va a ser algo que no va a ser simple para lograr derrotarlo. Por eso se da esta definición de lucha. Y por eso Pablo le decía: pelea la buena batalla de la fe. Porque si él no hubiese tenido claro que era una lucha o que es una pelea lo que está viviendo, no pudiese haber podido perseverar en esto. Si quería salir en victoria, tenía que perseverar. No podía dejar que esas tentaciones de vivir una vida que no estuviera agradándole a Dios, era algo que a él tenía que luchar contra eso. Por eso le decía a Pablo: huye de las maldades. Y digamos que más que dejar de que esto no esté cerca de nosotros, es importante que tengamos en cuenta de que no va a ser sencillo y que hoy el mundo está lleno de oscuridad, lleno de cosas que nos pueden hacer caer en cosas que a Dios no le agrada. Y es importante que tengamos esto en cuenta, que entendamos de que es una lucha y que no va a ser fácil. Por ello debemos perseverar, por ello debemos
ir a la palabra de Dios, a buscar su presencia y perseverar en esa comunión con el Espíritu Santo. Y aún si usted cayó, si usted se equivocó, que no se aleje de Dios, sino que por el contrario, sea algo que lo impulse a clamar y a buscar la presencia de Dios. El punto número 2 para lograr salir en victoria en esta batalla es llenarnos de su palabra. Por eso también Pablo le decía, persigue la justicia y la vida de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para lograr perseverar en ello. Usted no puede llegar o alcanzar la victoria si no sabe hacia dónde va, si no tiene una meta fija. Por eso es importante que le pida esa dirección a Dios, que tenga en cuenta que es necesario consultar al Espíritu Santo y pedir de su fuerza, de su gracia, para que podamos vencer las tentaciones, para que también podamos arrancar las cosas que a Él no le agradan de nuestra manera de vivir, y que sea una vida que poco a poco, como también encontrábamos en este texto, persiga o vaya en pos de ese camino que Dios tiene. Porque recuerde lo que decía el versículo número 11. Dice, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas cosas, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios. Y aquí vemos que ya Pablo le definía hacia dónde tenía que dirigir sus pasos, hacia dónde tenía que enfocar su corazón, sus esfuerzos, y era en perseguir esa justicia de Dios. Es lo que tenemos que buscar también, estar como punto número 3, estar llenos del Espíritu Santo, que busquemos esa llenura continuamente, no solo los domingos en la iglesia. Si usted tiene una batalla, no basta con que usted asista a su iglesia el domingo y se congregue por una hora y media o 2 horas. Así no va a poder lograr vencer o derrotar a sus enemigos. Es una lucha constante, diaria, de cada mañana. Así como Dios cada mañana nos prepara para ver el sol, nos guarda, nos preserva, el enemigo también cada día está diseñando planes con el propósito de que usted y yo caigamos en aquello que Dios no le agrada. Y por eso es importante perseverar y estar llenos del Espíritu Santo, para que así en medio de situaciones de debilidad logremos salir en victoria, como sucedió con Jesús cuando estaba por 40 días en un desierto, y fue en ese momento cuando Satanás fue a tentarlo, y aún él, lleno del Espíritu Santo, le respondía aún con la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que buscar, llenarnos de su presencia, de su palabra, para saber cómo responder en medio de situaciones que quizás tientan o juegan con los deseos que tiene nuestro corazón o nuestro cuerpo, para que aún cuando los tengamos enfrente sepamos responder conforme a lo que Dios dice. Y que si tenemos esa situación o algo que nuestro corazón desea, pero sabemos que no es del agrado del Señor, que podamos decir no. Y eso solo lo logramos si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque mire que también en esta cita bíblica veíamos que él le decía, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Quiere decir, si le dice la fe verdadera, también implica de que haya una fe falsa, una fe basada en los deseos incorrectos del corazón de los hombres, una justicia en la que todos estamos llamados a ser aceptos. Y ese es el lenguaje que aún usted escucha en este tiempo, un lenguaje que sea inclusivo, un lenguaje en el que no hay discriminación, en que si una persona cree en Dios y hay otra que no cree, también pueden convivir en el mismo lugar. Si es una persona que tiene inclinaciones que no le agradan a Dios, también es bienvenida. Es un lugar donde todos son bienvenidos. Eso es la fe verdadera, es una fe en la que basamos todo en los deseos o en lo que el hombre como tal tiene en su mente. De hecho, ya también escuchaba algo que decía, era que no hay verdades absolutas, de que todo es relativo, que todos tienen la razón, como el que dice que cree en Dios, como el que no dice que no cree en Dios.
Y es un lugar donde todos tienen un lugar, o tienen un puesto. Y eso es lo que el enemigo está haciendo en este tiempo, levantando todo un sistema en el que todos podemos participar. Pero esto es lo que también Pablo, por eso le decía que tenía que ser radical, que huyera de las maldades. Y es algo que también nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para no caer en este engaño. Y siempre buscar al Espíritu Santo la dirección de su corazón en todas las circunstancias y en las situaciones que estamos afrontando. Y solo así lograremos salir en victoria. Y no me refiero a un proceso particular, sino que hasta cuando llegue Jesús es que tendremos esa recompensa, esa victoria a todas las luchas que afrontamos, que vivimos. Quizás las batallas que usted esté llevando hoy, mañana, en un mes, o que quizás lleva peleando ya desde el año pasado, las va a lograr vencer, pero eso solo lo va a fortalecer para las que siguen. No significa de que esa batalla termine y hasta ahí quedó todo en paz, sino que es una lucha diaria y continua. Por eso es importante que cultivemos estos hábitos, de que perseveremos, de que nos llenemos de su palabra, que también seamos llenos de su presencia. Y con estos tres elementos lograremos derrotar cada una de las batallas que Dios permita que libremos o estén enfrente de nosotros por los días que nos dé vida en esta tierra. Muchas gracias por escucharme, gracias por oír este mensaje que compartimos hoy. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Les pido el favor de que nos apoyen dándole un me gusta, también compartiéndolo con sus contactos, con sus amigos en Facebook, en Instagram, o en WhatsApp, para que muchos también reciban esta palabra y este alimento que tiene Dios pueda alcanzar los espíritus y los corazones de otras personas. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en nuestro canal de YouTube. Allí va a encontrar mucho contenido que va a traer bendición y va a ser de alimento para su espíritu. También recuerde que esto fue una palabra fresca para su vida. Así que le bendigo en este día, que tenga un excelente resto de semana llena de la presencia de Dios. Y en el nombre de Jesús yo lo bendigo. Amén y amén.